Obligatorio saber porque su diagnóstico va con nutrición. La anemia, en base a las patologías, una de las complicaciones más frecuentes es la anemia. Hablemos de las anemias. O simplemente les dice, a ver, vamos a hablar de los exámenes básicos que vamos a manejar. A ver, interprétame un examen general de orina. Ahí, sin que tengan correlación con un ITU, háblame del examen general de orina. Entonces, ustedes hablan de lo que es lo normal y lo que es lo patológico. A ver, hablemos del hemograma. A ver, ¿cómo interpretas y para qué te sirve el hemograma? Que es un examen básico que todo médico tiene que saber. Entonces, en el hemograma ustedes no pueden conformarse con decir, se evalúan los eritrocitos y la fórmula blanca. El hemograma es una pregunta así, de oportunidad para ustedes, ¿no es cierto? Donde el hemograma dice, evalúo fórmula roja, fórmula blanca, las plaquetas y la eritrosedimentación. 4 elementos que se evalúan en el hemograma. En la fórmula roja, evalúo los eritrocitos, que lo normal es de 4.5 a 5.5 millones de eritrocitos. Evalúo la hemoglobina, que lo normal es 12 a 14, pero la hemoglobina me sirve para diagnosticar la anemia de acuerdo a la OMS en leve, moderada. Entonces, utilicen su pregunta para justificar lo que ustedes saben de anemia. Entonces, al hablar de hemoglobina, ustedes dicen, lo normal es esto, pero me sirve también para esto. Si están hablando del volumen corpuscular medio, lo normal es esto, pero me sirve para esto. ¿Ya? Entonces, lo que en el hemograma determinan es lo que es normal, pero sirve para esto. La fórmula blanca, los leucocitos, los normales son estos, pero me sirve ¿para qué? Para definir una infección bacteriana, donde va a haber una leucocitosis, va a haber una desviación izquierda, que es aumento de polimorfonucleares, más del 70%, o sea, detallan lo que es desviación a la izquierda, lo que es desviación a la derecha, lo que es eosinofilia en caso de parasitosis, en caso de alergia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están ampliando su respuesta. Y si estamos hablando de las plaquetas, ustedes simplemente dicen lo normal cuando hablamos de trombocitopenia, hay riesgo de hemorragias, y si hablamos de la eritrosedimentación, que es el indicador de infecciones graves, lo normal, la primera hora es ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor normal de la eritrosedimentación en la primera hora? 20. Primera hora es 20, segunda hora es 40, ¿ya? Y el incremento es un indicador de enfermedad grave, ¿ya? Entonces, ya estamos hablando de todo lo que es el hemograma. ¿Cuánto tiempo me llevó? Bastante, ¿no es cierto? Entonces, tienen que aprovechar sus preguntas para ampliar todas sus respuestas. Si empezamos a hablar de eso, nos va a preguntar de leucemias, infecciones. No, eso es de especialidad, no les puedo. O sea, te dicen, ¿no? Un hemograma es un examen básico para el médico. A ver, interprétame el hemograma. Te está diciendo, eres médico general, ¿para qué te sirve el hemograma, en otras palabras? ¿No es cierto? Entonces, no te van a... Leucemias ya es de especialidad. Pero si estás hablando de leucemias, vamos a decir, para una leucemia puedes tener una leucopenia marcada o una leucocitosis marcada, pero lo que prima la anormalidad en la fórmula blanca es las fórmulas jóvenes. Callados, bastones. Entonces se refiere a un hematólogo para hacer el diagnóstico correspondiente, ¿no? O sea, con un hemograma nunca vas a hacer un diagnóstico de leucemia. Simplemente los datos anormales de exceso de formas jóvenes, eso te lleva a la investigación y se refiere a hematología para determinar. O sea, no es forma de diagnóstico con hemograma. ¿Ya? Bueno. Displasia. ¿Qué más? Al contestar así no voy a abrir puertas para que me pregunten. No puedes, pues no puedes, porque te están diciendo que como es un examen básico. Entonces, ¿para qué te sirve? Te están diciendo. Pero nunca una patología hematológica te sirve, simplemente sospecha, ¿no? Y eso es su especialidad. Bueno, vamos a hacer un dibujito aquí. A ver, cuando hablamos de displasia de cadera, ¿en qué momento vamos a poder ingresar a displasia? Bendiga. ¿Qué obligación tienen si estamos hablando de displasia? Primero, la displasia de cadera no se la diagnostica por un examen físico. El diagnóstico de la displasia se la sospecha simplemente.
Entonces, si a ustedes les toca un recién nacido con una sepsis neonatal, por ejemplo, ¿qué obligación tienen para evaluar en extremidades? Y es obligatorio. No, recién nacido con sepsis o un neonatito con sepsis. Los signos de Babinski, el Babinski. Ortolani Barlow, ¿no es cierto? Entonces, en un recién nacido que tenga sepsis, hipoglicemia o hiperbilirrubinemia, tienen obligación de en extremidades poner signo de Ortolani Barlow, ¿no es cierto? Positivo o negativo. Les toca un paciente con bronconeumonía que tenga 3 o 4 meses, o que tenga una diarrea con 3 o 4 meses, o que tenga un ITU con 3 o 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar? Obligatoriamente en extremidades, si hay simetría de pliegues. Abren las piernitas y abducen, ¿no es cierto? Si se abduce así, hay limitación en la abducción, y si está así, abducción completa, ¿no es cierto? Entonces, los datos clínicos de sospecha de una displasia de cadera van a ser presencia de un Ortolani Barlow positivo, presencia de una limitación en la abducción o asimetría de pliegues, ¿no es cierto? Entonces, en esos niños tienen obligación a los 3 meses de pedir una radiografía de pelvis. La posición antero-posterior, porque de adelante tiene que salir la radiación, ¿no es cierto? Entonces, posición antero-posterior, ¿para qué? Para que ustedes busquen lo que se llama la triada de Putti. Entonces, si estamos hablando de que en esta placa, nos vamos a imaginar una placa, es un esquema, donde este es el acetato, ¿no es cierto? Que claramente se identifica en una placa radiográfica. Entonces ustedes, y esto les sirve para cuando ustedes vayan a trabajar, porque no se olviden que los técnicos de rayos X no saben el trazado. Les van a dar a ustedes placa de pelvis solamente, y ahora tiene displasia o no, en otras palabras. Entonces tienen que aprender ustedes el trazado. Entonces, en los ángulos acetabulares ustedes van a marcar los puntos inferointernos, ¿sí? Trazan una línea, y esta línea se la va a llamar la línea de Hilgenreine, ¿no es cierto? Luego, toman el punto superoexterno de acetábulo y trazan una línea vertical y se va a llamar la línea de Perkin, ¿no es cierto? En ambos lados. Tenemos que explicar, doctora. Yo les estoy explicando para que ustedes sepan. Ya. En la displasia solamente la respuesta vamos a ver, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber en algún momento, si tú trabajas, por ejemplo, en Mais Médicos, tienes una radiografía y te dicen, doctor, aquí está mi placa, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? Porque los técnicos no hacen el trazado, los radiólogos hacen los trazados. Entonces tienes que aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a conformar 4 cuadrantes, ¿sí? En los 4 cuadrantes, ¿qué tengo que buscar? Lo que me va a dar el diagnóstico de la displasia, la triada de Putti. La triada de Putti, ¿qué significa? Que con una reglita, con un transportador, si quieren, van a medir este ángulo, ¿no es cierto? Si el ángulo es de 29 grados, es normal. Pero aquí estamos teniendo un ángulo mayor, 30 grados o mayor, y es dato de displasia, ¿sí? Luego, estoy viendo el núcleo, aquí bonito, presencia de núcleo femoral, lo normal. Pero si aquí no encuentro, o está un puntito el núcleo femoral, el segundo elemento de la displasia es la hipoplasia o ausencia de la cabeza del fémur, ¿sí? Y el tercer elemento es que la línea de Perkin esté coincidiendo con la parte media, como en este caso. Esto es normal. Pero a este lado, si yo veo, está el fémur desplazado al cuadrante externo. Entonces, la triada de Putti es ángulo más de 30 grados, hipoplasia del núcleo femoral y desplazamiento del fémur al cuadrante externo, ¿ya? Y en difíciles es diastasis de la metáfisis femoral al cuadrante externo, ¿no es cierto? Entonces, pero ustedes les dicen, lo desplazan, no hay problema. Entonces, 1, 2, 3. Esto es la triada de Putti, lo que permite el tratamiento. Pero si quiero buscar al mismo tiempo el arco de Shenton, que no es más la relación del orificio obturador con el cuello femoral, entonces yo voy a ver que aquí está normal, ¿no es cierto? Y aquí está el cuello, y aquí está el arco. Entonces, aquí hay asimetría. Entonces, esta asimetría también es diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de displasia, determinamos los factores de sospecha. Es un Ortolani positivo en el recién nacido o en el neonatito, es asimetría de pliegues, es limitación en la abducción.
Por lo tanto, a los 3 meses tengo que pedir una radiografía. Y en la radiografía busco la triada de Putti si no quieres hablar de las líneas. Y la triada de Putti consiste en ángulo más de 30 grados, hipoplasia del núcleo y desplazamiento del fémur al cuadrante externo. En caso de encontrar la triada, el tratamiento es el arnés de Pavlik. ¿No es cierto? Y en caso de encontrar un solo elemento de la triada de Putti, es el cojín de Fresca. ¿No es cierto? Deben acordarse del trauma. Es el cojín de Fresca, cualquiera de los dos. El control se hace a los 2 meses y se supone que ese niño tiene que haber corregido las alteraciones que hemos encontrado. No es más, la displasia de cadera fácil. No, vaya a preguntar, por ejemplo, a los 3 años... ¿Cuál es la complicación? Las complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene una displasia de cadera? Una displasia no tratada, ¿qué complicación tiene? La forma como el camina de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg o la marcha de pato que se llama, ¿no es cierto? Que va así, parte, ¿sí? También puede manifestarse con un retardo en la deambulación. Si el niño no puede caminar por la inestabilidad de la articulación coxofemoral. Pero cuando hablamos de displasia también tenemos que relacionar con otros 3 conceptos. ¿Qué es displasia? ¿Qué es luxación? ¿Y qué es subluxación? A ver, ¿qué es displasia? ¿Cómo designamos como displasia? ¿Cómo la definimos la displasia? Displasia es formación del acetábulo. Malformación de la cabeza. Alteración en la formación de una de las estructuras de la articulación coxofemoral. Esa es la displasia de cadera. Luxación o subluxación o luxación, ¿qué decimos? Si este es el acetábulo y estamos hablando de luxación, es la pérdida de relación de superficie entre el acetábulo y el núcleo femoral. Entonces hablamos de luxación, ¿ya? Se luxó porque salió del acetábulo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de pérdida de relación de superficie. Y si estábamos hablando de subluxación, pérdida parcial de relación de superficie entre el acetábulo y el núcleo femoral. Entonces esos 3 conceptos también tenemos que manejarlos. Dime dónde te has quedado. Sí. Y no pregunta si las cirugías, esas cosas, no. Mejor. Da idea, ¿no? No, es porque yo estudié y tenía todo. En los niños de más, que no se diagnostican más de los 4 meses, el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Es reconstitución de la estructura que ha sido alterada, ¿no? Técnicas no te van a preguntar. Qué bueno. Doutora, ¿puedo yo como clínico poner un acnes de Pavlik o un cojín? Todos los médicos tienen obligación. A ver, si tú estás trabajando en un lugar donde no hay traumatólogo, ¿qué vas a hacer? Yo pongo. No pones vos. Siempre hay lugares donde hacen aparatos ortopédicos simplemente con una receta, arnés de Pavlik. Entonces, porque hay 3 tamaños nada más, pequeño, mediano y el grande. Entonces, depende del tamaño del niño que le hacen la prueba y es eso nada más. En Brasil también se llama Ni el cojín para la mamá no puedo poner. ¿El cojín? ¿Para qué quieres el cojín? Para El cojín le indicas a la mamá que ella se puede hacer, ¿ya? Que es una estructura dura que se hace para que el niño no logre unir las piernitas, ¿no es cierto? Y para eso se utiliza el pañal. Si utilizas el pañal, si es un pañal, por ejemplo, lo que haces es abrir el pañal en la parte de arriba y meten un cartón entre el pañal. Entonces, eso hace de que esta parte que está entre las piernitas no se junte. Entonces, sobre el pañal que normalmente usa el niño, le pones el pañal con un espacio duro entre las piernitas que se pone. Ese es el cojín de Fresca, no es más. Y, doctora, ¿cuál sería la mayor causa? Las causas de displasia, primero se dice que es una primigesta, es causa de riesgo, porque el útero muchas veces es un útero reducido. El útero bicórneo también, la presentación pélvica también, el oligómnios también, pero son probabilidades. No se ha determinado cuál es la causa en sí. No sería por causa de aquellos paños que utilizan, aquellos...
que No, enrola los pero la niños. displasia ya está pues en la estructura ósea. O sea, el niño ya nace con ese problema. Por eso cuando el niño nace, ¿qué es lo que hace? Hace la rotación ortolani positivo. Eso es un predictivo. Y ahí, lo que no se puede hacer en estos niños cuando tienes un ortolani positivo, no tienes que recomendarle a la mamá que no le haga esas envolturas, esas cosas. No puede. Señora, tiene un problema probablemente en su caderita, no me lo puede envolver con sus pañales, tiene que estar suelto el niño. Porque a los 2 meses y 3 meses todavía no puedes hacer ningún tratamiento. Tienes que esperar que se forme la estructura ósea para determinar el Y una vez tratamiento. diagnosticado, ¿qué tiempo tiene que estar con el cojinho, con la... 2 a 3 meses. Normalmente en ese tiempo logra corregir. Doutora, e não vamos encontrar um ninho internado, não vê? No, é só por, no, por no, no. pergunta mesmo. ¿Por qué es que es obligatorio evaluar en el neonatito y en el niño hasta los 3 meses la displasia? Es obligatorio. Porque si tú no diagnosticas y no te preocupas en sacarle una placa, cuando tenga 1 año ese niño no va a poder caminar o va a andar como el patito. Entonces es obligación del médico hacer el diagnóstico. 3, o sea, ¿cómo haces el diagnóstico de displasia de cadera? Entonces muchas veces están en su historia clínica y dices ortolani negativo. Y si tuviera un ortolani positivo, entonces te piden la explicación para la displasia, ¿no? Entonces tienen que saber displasia. O como pregunta general, porque es una norma en un niño sacar radiografía a los 3 meses para descartar displasia, ¿no? Entonces, doctora, en la historia clínica en extremidades siempre vamos a poner que hemos Si es hecho un la niño neonato y si es un niño menor de 3 meses, tienes obligación. Ou seja, Parte seria del uma história clínica de hiperbilirrubinemia. En hiperbilirrubinemia tienes que hacer la rotación y dices es un ortolani negativo. Y si fuera un ortolani positivo, displasia, ¿no? Entonces ahí pueden ingresar. E pergunta como se hace a maniobra? No. Bueno, ¿cuál es la maniobra de ortolani? Agarras tú entre los 2 deditos la rodilla, ¿no es cierto? Y fijas estos 2 dedos en la articulación coxofemoral. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces rotación de 180 grados con esto. Entonces, si sientes el chasquido en estos dedos, ahí dices que es un ortolani positivo. Barlow es agarrar de la misma manera, pero pero abduces, abres, ¿cierto? Abres así. Pensei que assim, como se fosse a devolução. Ralar. Ralar. Esa es ¿cuál es la maniobra que se hace? Y eso se hace cuando el niño está sentadito y agarra sus piernitas y le empujas, que vas a ver alteración de las rodillas, que se llama ese signo. Ver se uma tá mais alto que a outra, né? Signo de Galea, sí, ¿no? Que es asimétrico en las rodillas. Pero no les piden cómo se hace. Doutor, uma pergunta. Eu estou sobre os tratamentos. Até quando eu posso empezar com os tratamentos e hasta depois de quanto cirúrgico? A ver, el diagnóstico se hace a los 3 a 4 meses. Por eso se pide por norma una radiografía. Y si a los 5 meses puedes todavía un poquito ayudar a los 5 meses, pero si el diagnóstico es después de los 6 meses o más, y es tratamiento quirúrgico, porque ya le diste el tiempo para que eso se osifique, ¿no? Es eso. ¿Qué más? Agora, para a seguinte classe, que vamos a preparar?